Vamos a empezar. Si nos pasás, bueno, como les decía, hoy es programa de optimización y su relación con la calidad en salud. La que sigue, por favor. Como hemos visto hasta ahora, la resistencia de las bacterias a los antimicrobianos es un problema que trae eh, más de 700.000 muertes al año en el mundo y que tiene una proyección, la verdad, terrible para el año 20, es decir, para el año 2050. Se calcula que pueden llegar a ser 10 millones de personas las que estén afectadas por esto. El gasto puede llegar a alterar el PBI del mundo, es decir, el Producto Bruto Interno del mundo, en un porcentaje que puede llegar a aumentar la pobreza. Y por supuesto, la resistencia sigue siendo un problema que termina generando inequidades, porque los antibióticos nuevos son muy caros, estamos hablando de millones de pesos por día en algunos casos. Para hablarles a los que no están en nuestro país, estaríamos hablando de unos tal vez 500, $600 por día. Esto, la verdad es que por lo menos para los países de Latinoamérica, es un gran gasto a lo largo de un tratamiento. Y seguimos teniendo este problema más que nada con las bacterias como el Enterococcus, Faecium, Staphylococcus aureus, pero por sobre todas las cosas con Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas y todo el grupo de Enterobacterias y Enterobacter. En la medida que vamos conociendo qué es lo que va pasando con las distintas bacterias, nos damos cuenta de que uno de los grandes problemas son las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, y ahí es donde está el primer enlace de estos programas con la seguridad de los pacientes y la calidad de atención. El 10 al 20% de los eventos adversos asociados a los cuidados de la salud son infecciones, y en nuestros países las infecciones prevalecen por sobre los errores de medicamento o los eventos adversos asociados a medicamentos. Las infecciones aumentan la estancia en el hospital, es decir, casi más de 9 días en promedio, y esto sabemos que por defectos de nuestros procesos, y ahí otro enlace con la calidad de atención, como nuestros procesos no son de alta seguridad o de industria de ultra seguras, como puede pasar con la aviación o las centrales nucleares, los pacientes internados pueden ir sufriendo errores humanos en esa cascada conocida como el queso suizo, ¿no? En donde los errores se pueden ir sumando hasta que un paciente resulta dañado. Y entre el 10 y el 30% de los pacientes tienen algún grado de daño cuando entran a ser atendidos dentro del sistema, en especial dentro de los hospitales o las instituciones con internación, y en especial aquellos que tienen múltiples enfermedades. Las infecciones asociadas a los cuidados de la salud como evento de seguridad del paciente tienen la posibilidad de ser prevenidas casi en un 80%, sobre todo aquellas como las bacteriemias, en donde se ha logrado reducirlas casi en el más del 95% en los hospitales en donde se ha trabajado sistemáticamente por la prevención, el uso adecuado del dispositivo, es decir, el paquete de inserción, el paquete de prevención y de mantenimiento. Eh, pero por sobre todas las cosas, usar los catéteres cuando realmente corresponde. ¿Por qué les hablo tanto de las infecciones y no tanto de los antibióticos? Porque en realidad esto es como un efecto dominó. Tenemos procesos que son los pasos que da el paciente para lograr tener una atención de su salud, es decir, los pasos que damos todos, ¿no? El paciente junto con nosotros como profesionales de la salud, para lograr que el paciente salga con mejor salud del sistema, de la internación, del cuidado domiciliario, de cualquier etapa de su vida. Esos procesos son tan poco consistentes y cumplen tan poco las medidas de prevención que entre el 10 y el 30% de los pacientes sufren algún daño. Las infecciones están dentro de las más prevalentes en los países más pobres o de medianos ingresos, y esas infecciones nos llevan, como cascada,
a necesitar antibióticos. Pero además, aquellos pacientes que ingresaron por una infección, que ya tenían antibióticos cuando ingresaron al hospital, son los que tienen más riesgo de después adquirir una infección si no se cumplieron las medidas de prevención, si se rompieron las barreras de prevención como con los catéteres, o si recibieron intubación orotraqueal, o si se les hizo una cirugía. Todos esos pacientes que ya venían recibiendo antibióticos o lo habían recibido en los últimos 3, 4, 6 meses y habían modificado de alguna forma su bioma, su cantidad de bacterias y calidad de las bacterias, es decir, el tipo de bacterias que tienen, presionadas por antibióticos, son los que tienen más riesgo de adquirir una infección, no por estar internados simplemente, sino porque nuestros procesos no cumplen con los criterios de calidad de estandarización, prevención y consistencia para que todo salga bien. Cuando llegan a la infección, esa infección tiene 20 al 30% de mortalidad, pero no solamente sucede eso, sino que al ponerle nuevamente antibióticos, volvemos a presionar ese bioma del paciente y ya es un paciente que tiene probablemente infecciones con bacterias más resistentes, las volvemos a presionar y son las que pueden llegar a tener después portación de bacterias más resistentes aún. Y después, como nuestros procesos tampoco cumplen con la higiene de manos, con la limpieza, la desinfección correcta entre paciente y paciente de los elementos que se utilizan, la higiene hospitalaria, es decir, lo cumplen parcialmente, 50%, 60%, 70%, de acuerdo al lugar donde estén trabajando, esa falta de consistencia, eso que no llega al 99%, 100% de cumplimiento, le va sumando agujeritos al queso suizo que nos llevan a que los pacientes que tienen bacterias en su bioma que son multiresistentes, las dejen en el ambiente, nadie las limpie, el profesional de la salud no se higienice las manos, las traslade a otros pacientes y otros pacientes que a lo mejor no recibieron antibióticos se colonicen con esas bacterias multiresistentes. Entonces, esta cadena de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, de la falta de estandarización, prevención, sistematización en la forma en la que se trabaja en salud, que son las características que tiene desde el punto de vista de la calidad, hacen que tengamos este problema de la multiresistencia en ascenso, ¿no? Y que gastemos muchísimo en antibióticos y en los procedimientos que necesitan los pacientes para poder curarse de esas infecciones o eventos adversos. Eh, los programas de prevención han demostrado ser efectivos y costo efectivos desde los años 80. Y si vamos hablando de lo que son los programas de prevención de las infecciones, iríamos al primer paso desde el punto de vista de la seguridad del paciente y de la calidad. Y a eso tendríamos que sumar después los programas de uso de antimicrobianos para tratar de no llegar a la multiresistencia o por lo menos no llegar a algunos eventos adversos como por ejemplo las infecciones por Clostridioides difficile. Sabemos que el uso inapropiado puede aumentar la mortalidad por el hecho de que aumenta el riesgo de exposición a drogas que no necesita el paciente por el tiempo que los está recibiendo o por cálculo de dosis que no corresponda. Aumenta la estancia hospitalaria, aumenta el riesgo de Clostridioides difficile, que tiene una mortalidad relativamente alta en los pacientes muy vulnerables, aumenta la toxicidad por los antimicrobianos y por supuesto la selección de las bacterias. La que sigue, por favor, Sol. Es decir, que si nosotros queremos entender cómo eh, se inserta el programa de uso optimizado de antimicrobianos dentro del marco conceptual de la calidad y de la seguridad del paciente, entendemos que la calidad y la seguridad del paciente, la calidad de atención tiene varias dimensiones, ¿no? La seguridad, la efectividad, la eficiencia, la oportunidad o acceso, la equidad y la atención centrada en las personas.
Los programas de uso optimizado de antibióticos lo que logran es impactar muy, muy fuerte sobre tres dimensiones: efectividad, eficiencia y seguridad. Efectividad es que lo que el paciente necesite técnicamente le llegue, es decir, que le llegue el antibiótico correcto en el momento correcto y para lo que está pensado. Eficiencia es que lo haga al menor costo, es decir, que cuando elegimos el antibiótico sea el mejor y el más barato para esa situación y que lo hagamos la menor cantidad de días para que el tratamiento sea efectivo, pero además eficiente. Y seguridad, que implica que no tenga efectos secundarios o eventos adversos, entonces trabajemos en equipo con los farmacéuticos y con la gente que puede ayudarnos a regular dosis, ajustar dosis, controlar tiempos. Los enfermeros también trabajan día a día con los pacientes, nos pueden ayudar a recordar el tiempo que necesita de antibióticos un paciente y de esa forma bajar la cantidad de días, ¿no?, de utilización. En esas tres dimensiones es en donde más pega, pero si vamos al acceso o a la oportunidad y a la equidad, cuando hablamos de que el costo de lo que estamos haciendo aumenta porque estamos usando de más los antimicrobianos o generando más resistencia y necesitando antibióticos más caros, sabemos que esto funciona como una sábana corta, en donde si sacamos el dinero de un lugar, en otro no lo vamos a poder poner. Es decir, que también impacta en lo que es la equidad y la oportunidad. Con respecto a lo que es la atención centrada en las personas, ninguna persona quiere estar más tiempo en el hospital de lo que realmente tiene que estar. Recordemos que los desenlaces que las personas priorizan son la autonomía, el bienestar, el contacto con su familia, la falta de dolor, la falta de efectos secundarios como náuseas, vómitos o malestar general por lo que está tomando como medicación. Entonces, todo eso también tiene que ver con la atención centrada en la persona. Entonces, las ciencias de la implementación nos ayudan a que lo que está escrito le llegue a las personas para que sea realmente efectiva nuestra práctica. Es decir, la evidencia dice que hay algo que es eficaz, es decir, que en el laboratorio, en los papers, en los estudios randomizados, dice que son eficaces. La ciencia de la implementación técnicamente nos ayuda a que todos los pacientes lo reciban y se cierre esa brecha de esos 17 años que se conocen que tarda algo que se sabe que hay que hacer para que para que llegue al paciente. La calidad o la mejora continua nos lleva a poder manejar las dimensiones de la calidad dentro del servicio que estamos prestando para que los pacientes estén más seguros, con mejor efectividad, eficiencia y todas las dimensiones. Y después, cuando nosotros queremos tener además más certeza de cómo estamos haciendo las cosas, llevar todo a la evaluación continua, ¿no? La evaluación continua de lo que estamos haciendo, de la calidad de lo que estamos haciendo, puede ser interna, en donde nosotros nos pongamos un plan de evaluación y digamos cómo estamos haciendo las cosas, qué es lo que estamos queriendo medir, cómo lo estamos midiendo, cómo lo estamos haciendo, con un tablero de indicadores y entre nosotros entender cuál es nuestra meta e ir mejorando. Pero también podemos optar por una evaluación externa, como pueden ser las evaluaciones en nuestro país del ICTAES, la evaluación de Joint Commission International en el caso de las evaluaciones internacionales, o las que tiene Colombia, las que tiene Chile, las que tiene Brasil, los pedidos de estándares que tiene el Ministerio de Salud del Uruguay. Es decir, que hay formas de tratar de evaluar lo que estamos haciendo con los indicadores, pero por sobre todas las cosas, analizando qué es lo que tenemos que hacer para que los indicadores cambien, porque los indicadores solamente nos están diciendo que hay algo que hay que mejorar o hay algo que está bien. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué se necesita para que un programa de uso optimizado de antibióticos funcione? Liderazgo, es decir, que las personas que están liderando la organización estén comprometidas y pongan los recursos adecuados para que esto funcione. Esto desde el punto de vista de la calidad de Don Abedian, que decía que había una estructura, procesos y resultados. El liderazgo tiene que garantizar esa estructura, tiene que apoyar
el proceso desde el punto de vista de la motivación y tiene que controlar los resultados y trabajar para facilitar que tanto la estructura como los procesos lleven a esos resultados. La responsabilidad, por sobre todo, compartida, tanto de los médicos como de los enfermeros, como de los farmacéuticos clínicos, las prescripciones y el trabajo en equipo para que los antibióticos estén adecuados, bien dirigidos, desescalados a tiempo, lo más rápido posible, restringidos en algunos casos para que no los pueda usar cualquier persona que no esté capacitada para manejarlos. El concepto de la restricción pasa porque un antibiótico, hay antibióticos de las escalas más altas o más caras o más reservados, como hemos visto en otras presentaciones de la clasificación AWARE de la OMS. Algunos son de muy difícil interpretación de uso, que son más de los especialistas. Entonces, la restricción pasa porque el especialista pueda ayudar al uso de ese antibiótico, ese antimicrobiano, lo mismo que los farmacéuticos. Después el seguimiento de cuánto usamos los antibióticos en dosis diarias definidas o en tiempo de días de tratamiento. Los eventos como son las diarreas o las infecciones por clostridioides difíciles, la adecuación o la adecuación al tratamiento empírico por epidemiología, que también tenemos que trabajar con los microbiólogos para que nos ayuden a eso, y mantener siempre información y educación permanente para prescriptores, usuarios y el equipo que está trabajando. La que sigue. El, el diagrama de flujo de atención o las actividades que son priorizadas, por decir así, cuando uno está utilizando un antimicrobiano, nos dan la idea también de algo que se utiliza en calidad, que son los diagramas de bloque o diagramas de flujo, ¿no? Si lo vamos a pensar desde el punto de vista de la calidad, decimos, el paciente tiene un proceso de atención y ese proceso se dibuja, como en este caso están viendo ustedes, como un diagrama de bloque, en donde hay una consulta médica y una solicitud de antimicrobianos, hay una validación farmacéutica en lo posible, hay un inicio de tratamiento, hay un time out, que un momento en donde a las 48 72 horas de ese antimicrobiano se decide si ese antimicrobiano se puede desescalar, se puede suspender porque los cultivos son negativos y el paciente no tiene signos de infección. Esto muchas veces pasa en neonatología o pasa en las guardias de emergencia, en donde inicialmente parece algo infeccioso y luego se detecta que hay otro elemento clínico que no tiene que ver con una infección. Y por último, el último paso de auditoría y devolución de los resultados a aquellos que están dentro del proceso. Es decir, esto sería como un diagrama de bloque del proceso de prescripción y tratamiento de un paciente, muy a grandes rasgos, que nos permite tener dos tipos de estrategias. Estrategias prospectivas, en donde nosotros miramos lo que va pasando con el paciente y vamos retroalimentando sobre lo que está pasando, es decir, avisamos cómo nos estamos comportando y qué es lo que tenemos que hacer, desescalamos de acuerdo al antibiograma o los resultados de microbiología, tratamos de usar el antibiótico el menor tiempo posible, de acuerdo a las posibilidades de pase a la vía oral o de acuerdo a las posibilidades de suspensión, de acuerdo a lo que se llama a la estrategia de más corto es mejor. Optimizamos de acuerdo a las condiciones PKPD de las personas, ¿no? y de las drogas, dosis, modo de infusión y funciones de los órganos del paciente, y aplicamos el timeout a las 48 horas. Después tenemos estrategias restrictivas, que son las que en definitiva han funcionado menos en el mundo, pero que en algunos casos son necesarias porque no tenemos, como les decía, a personas que sepan manejar algunos antimicrobianos. Esto puede ser la preautorización de un antibiótico, un antimicrobiano, guías institucionales actualizadas. Yo personalmente voy más por el hecho de tener guías que por la preautorización, porque la preautorización a veces en emergencia es un problema. Las alertas automáticas dentro de la historia clínica,
que creo que hoy es el paso que tenemos que dar a que la historia clínica informatizada, como debería estar ya en todos lados, nos ayude a la prescripción. Y la restricción por fuera de las guías es otra opción, pero a veces hay pacientes que se salen de las guías, entonces tendríamos que tener una secuencia lógica de pensamiento como para saber si realmente se restringe o no. Y por supuesto, la gestión de las duplicidades de antimicrobianos o antibióticos, en donde deberíamos tratar de simplificar los esquemas manteniendo la efectividad. ¿La que sigue? El equipo del PROA, ustedes saben que tiene roles, responsabilidades, tiempo dedicado. Eso es otra característica también de la gestión de la calidad de la seguridad. Nosotros hablamos en calidad de lo que son las matrices RACI, en donde hay roles, hay personas responsables, que son los accountable del inglés, hay personas que hacen soporte, que es la S, ¿no? El support. La C es la persona que tiene que eh, controlar lo que está sucediendo o que es consultor dentro del equipo, y la I es el que tiene que estar informado, que es en general el líder del equipo que tiene estos roles y estas responsabilidades a su cargo. Entonces, tenemos que tener infectólogo, referente. El infectólogo hoy puede no estar en el hospital, sino que puede hacerlo por telemedicina. No todos los hospitales tienen especialista en infectología, pero se puede hacerle la consulta por telemedicina. El farmacéutico clínico, también nos pasa que tal vez podamos no tener farmacéutico clínico. El microbiólogo sí, en general está en los hospitales o en el sistema de salud. La enfermería de enlace, es decir, enfermeros que trabajan en enlace o más capacitados para poder trabajar en estos programas. Las áreas de epidemiología hospitalaria, que en muchos lugares, sobre todo en el ámbito privado, son los mismos microbiólogos los que hacen epidemiología hospitalaria y el equipo de prevención y control de infecciones. El comité de calidad y el comité de control de infecciones, que deben trabajar en conjunto, y el ámbito de apoyo, facilitador y de sostenibilidad, eh, que es la dirección médica. Son todos los componentes que según el CDC y todos los expertos del mundo deberían tener un equipo PROA. ¿Por qué lo estoy repitiendo? Para muchos esto ya lo hemos dicho, ¿no? Dentro del ámbito de esta presentación en donde queremos enlazar el PROA con la calidad y la seguridad. Porque esto, volviendo al concepto de Donabedian, que fue uno de los padres de la calidad, de que hay estructura, procesos y resultados, la estructura es esto, es una parte, ¿no?, de la estructura. Y en la estructura necesitamos estos conocimientos. Que el conocimiento es estructura, las personas son estructura, los equipos biomédicos son estructura, el espacio físico es estructura. Entonces, todo esto que aparece en esta diapositiva es parte de la estructura necesaria para poder garantizar que el proceso por el cual el paciente pasa cuando necesita un antimicrobiano va a tener ciertas características que nos garanticen los resultados. ¿La que sigue? Como componente de la calidad institucional, los PROA han nacido después de los programas de prevención y control de infecciones, pero sabemos que generan valor dentro de la organización porque son como una semillita para el uso adecuado de recursos. Son los espacios en donde, así como los programas de control de infecciones, nos ayudan a las áreas de acreditación, nos ayudan a entender los tableros de gestión, es decir, a usar indicadores y mejorar continuamente. Están enlazados con la prevención de control de infecciones y lo que terminan dando es apoyo también al diseño de procesos basados en valor, en donde los pacientes realmente reciban cuidados de menor costo, pero de más valor tanto para ellos como para el sistema, es decir, con menos eventos adversos, con mejores desenlaces de experiencia, con mejores desenlaces de satisfacción, más efectivos para su salud y con todas las características de la calidad. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo se enlazan el PROA y la seguridad del paciente, que es una de las dimensiones que más lo tiene presente?
Bueno, la seguridad del paciente apunta a reducir el daño prevenible, como por ejemplo la prevención de caídas, los errores de identificación, higiene de manos, prevención de úlceras por presión, medicación. Y los PROA trabajan en la gestión de la resistencia antimicrobiana, trabajan en todo lo que es microbiología, duración del tratamiento, prevención de la colonización, rotación de los antibióticos cuando se necesita en forma estratégica. Y en el centro queda esto de reducir las infecciones por Clostridium difficile, reducir la multiresistencia, o los pacientes que tengan infecciones o portaciones de eh, bacterias multidrogoresistentes, prescripción segura, es decir, que el antibiótico tenga menos efectos secundarios o eventos adversos sobre el paciente, y más ajustada a las necesidades de cada paciente. La OMS en el 2022 dijo que el uso incorrecto de antimicrobianos es un evento adverso evitable y el PROA es una intervención de seguridad. Es decir, que ya en 2022 esta asociación clara que tiene de origen cualquier programa de uso o de optimización de dispositivos o de drogas está relacionado con la seguridad de los pacientes. ¿La que sigue? Entonces tenemos que contar, como decíamos, con un laboratorio de microbiología, que es nuestro socio estratégico en el PROA. El tiempo es vida en el caso de la sepsis, entonces cuando necesitamos trabajar sobre el antibiótico dado dentro de la primera hora, sabemos que la vida, la probabilidad de sobrevida a una sepsis es muchísimo mayor que cuando pasamos las 3 horas, lo ven en el gráfico de la derecha. Y también tenemos que tener microbiología dentro del centro o como referente que nos pueda permitir detectar carbapenemasas, eh, epidemiología, para poder ajustar nuestras guías, ¿no?, de los antibiogramas acumulados, tiempos de respuesta adecuados para que podamos ajustar antibióticos empíricos o desescalar en el caso de que sea necesario, que deberíamos tenerlo dentro de las 48 a 72 horas. ¿La que sigue? Y para cerrar el ciclo de la calidad, de identificar un problema, planificar, hacer, luego viene la medición. Y para la medición necesitamos indicadores que ya hemos visto en alguna charla de indicadores, como las dosis diarias definidas por cada 100 días cama o 1000 días cama, los días de tratamiento por 1000 días paciente, el porcentaje de adecuación empírica, el porcentaje de desescalada realizada a tiempo, la tasa de infecciones por Clostridium difficile, las tasas de infecciones por multiresistentes, la mortalidad por infecciones por multiresistentes, el tiempo hasta el antibiótico adecuado y el consumo por servicio. Estos son algunos de los indicadores que pueden estar, que les repito, el indicador lo que hace es decirnos hay que hacer algo o estamos bien. No hay que medir nada con lo que después no vamos a tomar una decisión, pero sí tenemos que medir para poder entender qué es lo que podemos mejorar. La que sigue. Entonces, integrando el PROA, la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud y la calidad son un sistema único. La prevención de las infecciones con la higiene hospitalaria, la higiene de manos, los paquetes de medidas, la vigilancia epidemiológica, los aislamientos, las precauciones de aislamiento, más el uso adecuado de antimicrobianos, pero también podríamos sumar el de dispositivos y el de recursos en general, y la práctica de las herramientas de la calidad como indicadores, acreditaciones, tableros de gestión, nos dan hospitales más seguros, con menores tasas de infecciones asociadas a los cuidados de la salud, menor uso de antimicrobianos, menor resistencia y mejores resultados para los pacientes. Hay sinergias entre los equipos que trabajan en estos temas, y en general lo ideal sería que estuvieran muy, muy conectados y muy sincronizados en tema del uso de datos, equipo y decisiones sobre los indicadores. La que sigue, por favor.
Bueno, resultados demostrados en algunas publicaciones, el tener estos programas reduce el consumo de antimicrobianos en un 22%, entre el 18 y el 22. Se reduce la incidencia de infecciones por clostridioides en un 30-36%, bajan los costos, reducen la mortalidad y mejora la adecuación terapéutica. Tenemos referencias y experiencias en América Latina que pueden ser muy cercanas a cualquiera de las organizaciones en las que están trabajando. Y les diría que esto ya es algo sobre lo que ni siquiera tendríamos que estar tratando de insistir, sino que esto tendría que ser una práctica ya estándar de todos los hospitales. La que sigue, por favor. Entonces, dentro del Plan de Acción Global contra la Resistencia, la Organización Mundial de la Salud y en los sistemas de salud trabajan sobre la gestión del riesgo, ¿no? Comunicación del riesgo, educación de los prescriptores, de los pacientes, sobre todo en el uso apropiado para que no se automediquen con antibióticos, hacen o participan de la vigilancia nacional de la resistencia, eh, trabajan en la prevención de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, en el uso racional de antimicrobianos y además en lo que es innovación y desarrollo o investigación y desarrollo para poder tener nuevos antibióticos o nuevos antimicrobianos, nuevos métodos de diagnósticos y vacunas. Este sería el plan global contra la RAM que tiene OMS y OPS dirigido a que esa cifra del 2050 realmente no llegue a ser. La que sigue. Con respecto a la educación también es parte de la estructura de lo que tenemos que tener y la idea es que sea parte de nuestra cultura de prescripción. Hay que educar a los médicos en formación, a los prescriptores senior también, para que reduzcan el uso de acuerdo a guías que ya sabemos que tenían muchos más tiempos de tratamiento, como la sinusitis, que tenía 14 días de tratamiento y ahora tiene entre 5 y 7, a los equipos de enfermería para que nos ayuden a los que estamos trabajando desde el ámbito médico a recordar cuando los pacientes necesitan suspensión de los antimicrobianos o cuando tienen deterioro o cuando necesitan antibióticos a tiempo. Hay una serie de pasos o de situaciones en donde cada uno en el equipo tiene un rol muy importante. Por supuesto, los que trabajan en el ámbito de la higiene hospitalaria, lo mismo, ¿no? La gente que trabaja en higiene hospitalaria está salvando vidas igual que cualquiera de los que pertenecen al equipo de salud. La que sigue, por favor. Las barreras que tenemos para que existan los PROA, simplemente para recordarlas, porque esto ya lo hemos visto, la resistencia cultural, la falta de datos microbiológicos, la alta rotación del personal, no solamente de los residentes en formación, sino también en algunos países de los mismos médicos que van y vienen, la falta de tiempo, la falta de apoyo directivo, la diversidad de perfiles clínicos. A mi entender, y esto es una opinión personal, las personas que saben lo que tienen que hacer y lo hacen como hábito, lo hacen en mucho menos tiempo y lo ejecutan sin ningún tipo de problema, porque eso lo hacemos con todo lo que vamos aprendiendo en el sistema de salud. Es decir, que el uso optimizado de antimicrobianos todavía necesita que esto se convierta en un hábito y poder hacerlo dentro de nuestro tiempo asignado con mucha más naturalidad. La que sigue. La tecnología nos puede ayudar en apoyo a la prescripción, en apoyo a la decisión y en apoyo al mantenimiento de los indicadores. La que sigue. Y lo importante es tener una hoja de ruta donde tengamos un plan de trabajo y podamos definir en los primeras semanas cuál es nuestra situación actual, luego diseñar qué es lo que queremos hacer en las próximas 8 semanas, entre 4 y 8 semanas,
implementar gradualmente el proyecto. Acuérdense que en calidad todo empieza de pequeño y se va extendiendo y se va escalando para lograr luego la sostenibilidad más allá del año de la implementación. Los cambios son lentos y necesitan eh, al menos un año para empezar a consolidarse y al menos 6 o meses a un año para sostenerse y hacerse institucional. Bueno, para ir cerrando, la resistencia es y será un problema de la salud pública, lo sabemos, tenemos que trabajar para que sea lo menor posible. Los PROA son una intervención de seguridad del paciente, de eficiencia, de atención basada en valor. La integración de los programas de PCI, es decir, de prevención y control de infecciones, de calidad y de PROA, la integración de los tres genera una sinergia que aumenta el impacto. Liderazgo de la institución y el liderazgo médico es uno de los predictores más fuertes para el éxito. Y siempre que vamos a medir, tengamos en cuenta que lo hacemos para mejorar, es decir, que midamos los indicadores que podemos gestionar, empecemos a medir de a poco y tratemos de ir creciendo sobre terreno firme, aumentando la cantidad de información que tenemos para seguir mejorando. La que sigue. Bueno, gracias por la atención y me quedo unos minutitos para las preguntas. Hola Claudia, ¿cómo estás? Gracias por el comentario en el chat. No sé si alguno quiere contar si tienen experiencia en esta combinación de los tres equipos, ¿no? Calidad, prevención y control de infecciones, PROA. Gracias, Henry, por el comentario. Gracias, Luis. Bueno, es un placer para nosotras estar con ustedes. Esperamos que estos conceptos les sean útiles y, y bueno, esperamos verlos en 2 semanas con los próximos temas que ya van siendo las últimas etapas. Bueno, que estén muy bien y nos vemos.